tal? Estamos a lunes 20 de abril, celebrando el primer mes de cuarentena. Ya muchos tenemos un poco más de los 30 días de estar guardados en casa. Acuérdense que los estudiantes universitarios y los estudiantes de centros educativos salieron una semana, un poco menos de una semana antes que iniciara la cuarentena general. Así que, por ejemplo, en mi caso en particular, tengo ratos de estar guardada en la casa. No se ha salido más que una vez para ir a hacer compras de víveres. Luego, pues nada, hemos estado aquí guardados y ya pesa la cuarentena, como se los decía en el programa anterior. Es bien difícil seguir guardando la disciplina de la cuarentena. Está costándonos a todos seguir las reglas. Es una realidad. Pero tenemos que hacerlo. Quiero aprovechar el espacio para mandarle un saludo a mi abue, que está guardada también, y a mis primas, a mis primas médicas, a mis tías médicas y a mi tío médico, que están en primera línea luchando. De verdad que se les admira, como se los dije en el programa anterior, y síganse cuidando, que necesitamos tenerlos sanos y salvos cuando todo esto pase. Ahorita estamos en distancia para después estar bien cerca todos. Creo que, como les decía en el programa anterior, esta cuarentena nos va a hacer valorar cosas que damos por sentado, que creemos que el domingo vamos para donde la abuela, vamos para donde la mamá. Y esta cuarentena pues no nos ha permitido hacer esos desplazamientos, y hoy valoramos más esas reuniones familiares, ese abrazar en familia. Pero bueno, ya cada día es importante que lo vayamos viendo como un día menos. Cada día es un día menos, no es un día más, es un día menos, y eso nos va a permitir en alguna medida que vayamos trabajando nuestra salud mental, porque todos y todas de alguna manera vamos a salir afectados con esta cuarentena. Cada quien procesa este periodo como mejor puede. No todos lo hacemos de la misma manera, lamentablemente, porque nuestras formaciones educativas, la manera en la que fuimos educados, nuestras propias taras emocionales y mentales nos van a ir pasando factura en alguna medida. Así que nada, tratemos de ocupar nuestro tiempo de la mejor manera, busquemos maneras de ir terminando de sostener esta cuarentena. Procuremos tener más empatía también por las personas, el personal médico sanitario que ha estado reportando no solo en El Salvador, sino que también en España, en México y en otras regiones, discriminación y ataques. No seamos de esa población que está discriminando al personal médico sanitario. De verdad, son nuestros héroes y nuestras heroínas. Se están exponiendo, están en primera fila, luchando por salvar las vidas de los y las salvadoreñas que están siendo reportados como positivos del COVID, y no solo con el COVID-19, sino que también con el resto de enfermedades. Son nuestro personal sanitario los que están ahí, los que están al frente, los que nos salvan la vida en muchas ocasiones, y debemos de ser agradecidos. Creo que esta pandemia también nos va a permitir hacer una mirada a nuestro sistema nacional de salud, con todas las carencias que tiene el sistema, y revisar los salarios de los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras y el resto del personal sanitario, porque son salarios que no corresponden a la labor que ellos realizan en nuestra sociedad. Así también nuestros maestros y el resto del personal que está al frente y en primera fila. De verdad que es un gran reconocimiento, un enorme reconocimiento a los maestros, maestras, catedráticos universitarios, que les ha tocado hacer mano de las herramientas y plataformas para dar sus clases de manera virtual, y ha sido una
un valladar enorme porque hay muchos profesionales, catedráticos y maestros que nunca habían utilizado este tipo de herramientas o este tipo de plataformas y de verdad que están aprendiendo, ¿no? Y es bastante complicado porque ellos están aprendiendo a utilizar estas herramientas, pero también ellos están en función de enseñar, ¿no? De verdad que un fuerte abrazo para los maestros, las maestras y los catedráticos universitarios y las catedráticas que están haciendo un doble esfuerzo en estas herramientas. También para todo el estudiantado, ¿no? Échenle ganas, son plataformas virtuales. Yo sé que ustedes han aprendido, sobre todo los más pequeños, a manejar estas herramientas lo más fácil y lo más rápido. Han dejado atrás a los adultos, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Esas son las juventudes, esa facilidad de poder adaptarse y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a adaptarnos. Bueno, que sí, parece que va a seguir la cuarentena un par de días más, quizás unas 2 semanas más, no estoy segura, porque aparentemente nosotros todavía no estamos vamos subiendo, ¿no? En el número de casos. Lo importante es que se estén realizando todas las pruebas que se necesitan dentro de esta situación de manera de ir identificando los casos positivos. Es bien complicado porque hay una realidad de esta enfermedad y es que hay mucha gente que es asintomática y ellos son los que esparcen el virus. Puede ser de que no le sea, esta persona no desarrolla la enfermedad, pero la anda transmitiendo. Entonces, por eso es importante hacer esa cantidad de test dentro de la sociedad, porque de esa manera vamos a identificar a estas personas para poder aislarlas y poder evitar que sigan esparciendo el virus. Pero para eso se necesita tener mucha disciplina e idealmente, si usted no tiene la necesidad de salir, no lo haga. Si usted no tiene una profesión de esas que son sumamente necesarias, de primera necesidad ahorita, no salga, de verdad, no tiene nada que ir a hacer, a turistear, va a ir a agarrar el virus y puede que usted sea de esas personas que no va a desarrollar la enfermedad, pero la va a llevar a su casa y le va a hacer daño a su grupo familiar o puede enfermar a otras personas. Deje de andar queriendo visitar a los vecinos, a las amigas. Y bueno, yo me he abstenido de ir a ver a mi familia, a mi propia abuela, pero tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar sobre todo a nuestros adultos mayores y a nuestra juventud y a nuestras niñez. No salga, cuide la salud de su grupo familiar. No es necesario que nos estén garroteando, de verdad se los digo, se los vengo diciendo desde hace días, no permitamos que se generen normativas que estén en la búsqueda de someternos simple y sencillamente porque no podemos obedecer una cosa tan sencilla como quedarnos en la casa. Yo sé que la cuarentena es un privilegio, no solo en este país, en toda Latinoamérica y en todo el mundo es un privilegio tener la cuarentena para los que se pueden quedar en casa, para los que tienen comida en casa. Y sé que hay mucha gente que está saliendo a buscar y a rebuscarse para poder tener alimentos. Esto es un llamado para las autoridades, para las alcaldías, para el gobierno central, que si bien es cierto, ha sido de un buen aporte y una buena ayuda los $300 que se le dio a cierto segmento de la población porque no se le pudo dar a todo el mundo, porque hay gente que está subregistrada, que no está en todas esas estadísticas y en esos números y no se les alcanzó a cubrir. Es importante coordinar con los gobiernos municipales. Hay que coordinar con ellos de modo tal de poder llegar a estas personas. Cada gobierno local sabe quiénes son los que están en sus comunidades. Y un llamado a los gobiernos locales, que esto no se trata de aprovecharse de las ayudas, ¿verdad? De estarlas repartiendo, poniéndole la fotografía del diputado, de la funcionaria, del alcalde o de quien sea en las canastas básicas que se podrían llegar a compartir con personas que están en una condición de vulnerabilidad bastante grave.
seamos conscientes. Se trata de ser solidarios. Y la solidaridad no es compatible con el proselitismo electoral, así que de verdad ya van a tener tiempo para hacer campaña, y en la medida que ustedes manejen la crisis de esta emergencia sanitaria, no solo el gobierno central, sino las comunidades, los municipios, las municipalidades, así como el legislativo, como el judicial, así van a ser juzgados y van a tener su respuesta de parte de la población al momento del proceso electoral, pero es la manera en la cual se maneje la crisis. Si usted no hace un buen manejo de la crisis y además anda haciendo proselitismo, tenga por seguro que no lo van a reelegir en su municipio, ni tampoco a los diputados, ni tampoco al ejecutivo. Por eso es importante manejar la entrega de víveres o de apoyos a las comunidades y a las personas en situación de vulnerabilidad de la manera más estatal posible, o digamos más como Dios manda, hombre. Si esto no se trata de darle publicidad a un partido político o destruir a otro, al final no puede ni el gobierno central ni las municipalidades decidir si le ayudan o no le ayudan, y si le ayudan, le van a ayudar solo a la gente de su partido, los que votaron por ellos, y van a dejar sin comer a los que no lo hicieron. Al final, cuando se ganan las elecciones, ya sea en el ejecutivo o en las municipalidades, se gobierna para los y las que votaron por ti y los que no lo hicieron. Y como gobiernos, tanto locales como centrales, se deben a toda la población, independientemente de si votaran o no. Entonces, así de esa misma manera hay que manejar las ayudas. Las ayudas deben de ser manejadas de manera correcta, con los debidos procesos, dentro de un Estado de Derecho, y no por compañerismos, por amiguismos o por partidos políticos. De verdad, ya van a tener tiempo de hacer sus campañas electorales. Ahorita hay que manejar la pandemia como se corresponde desde un Estado de Derecho. Ayuda para todos y todas las que las necesitan, sin distinciones político-partidarias. De verdad que es importante que se lo tomen en cuenta. Miren, yo he estado viendo, da la impresión en algún momento que hay ciertos medios de comunicación que como que se van a ciertos municipios y suben videos y miren toda esta gente que anda vagando. No necesariamente toda la gente que está afuera anda vagando, no es cierto. El hambre es una realidad que todos conocemos, que te mata. A ciencia cierta sabemos que el hambre mata. Este virus es una cosa novedosa, invisible, y probablemente dentro de también la ignorancia, la gente pues a veces ni cree que de verdad esté pasando eso. Pero hay mucha gente que no es que esté en la calle por ganas de fregar o porque ande de vago o de vaga. La verdad es que en este país agarremos conciencia que hay gente que vive con menos de $1 al día y le toca salirse a rebuscar. Entonces, tampoco es cierto, como dijo el alcalde de San Luis Talpa, ¿verdad? Que de hambre nadie se muere. Bueno, no sé de qué aire respiran allá, pero sí sé de que de hambre sí se muere la gente. Y se mueren millones de personas. Entonces, yo creo que vuelvo y repito, lo mejor que se puede hacer es que vía los municipios se identifiquen a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, grupos en riesgo, y se les ayude con canastas básicas de alimentos, conseguir entregarles mascarillas, darles información de primera mano de cómo debemos combatir esta enfermedad, para tratar de que no tengan la necesidad de salir, porque la gente sale por necesidad y por hambre. No reconocer eso es no reconocer las condiciones que este país tiene, de las enormes desigualdades y profundas raíces estructurales que tenemos, de las cuales la gente aquí no es cierto que sea pobre por haragana, como dicen muchos. Ojalá que gracias a este virus se les va a ir quitando a ese montón de gente que siempre dice que la gente aquí es pobre porque quiere, que no tiene casa porque compra celulares. No, la pobreza es real en El Salvador y cada día la observamos más
en las calles, en esa gente que le tiene más miedo al hambre y a regresar sin comida a la casa para sus hijos que de morirse de un virus invisible. Creo que es importante agarrar conciencia de eso. Y a esos medios de comunicación que se la andan de chafarote, poniendo videos y asusando para que hagan cercos sanitarios, tengan pena de verdad. Tengan pena y hagan mejores reportajes, mejor pregunten por qué anda la gente ahí y no se vayan a parar a un mercado porque un mercado obviamente va a estar lleno. No se vale que porque ustedes hagan malas interpretaciones o quieran hacer algún tipo de juego, se hagan cercos sanitarios como el del Puerto de la Libertad. Que en ese yo tengo mi doble sentimiento, porque es cierto, hay mucha gente que ha estado bajando hacia el puerto a turistear. Ha habido mucha gente que lo ha hecho. Y aquí tampoco vamos a mentir que no es así. Pero también es cierto que ahí hay mucha gente del municipio que necesita salir, que necesita ir a rebuscarse, que necesitan salir a pescar, que si no se pesca ese día no comen. Entonces hay que aprender a guardar ese equilibrio, porque sí hay gente babosa que anda turisteando en la calle, pero también hay gente que lo que anda haciendo es trabajando. Entonces hay que tener mucho cuidado en medios de comunicación con andar haciendo el juego para andar viendo qué otro municipio van a acercar, porque no nos pueden seguir poniendo en esa posición entre decidir sobre nuestros derechos humanos, nuestros derechos constitucionales y la salud. ¿Por qué elegir? Tenemos derecho a ambas cosas y el Estado está obligado a darnos ambas cosas. Ojalá se pongan de acuerdo la Asamblea y el Ejecutivo de manera tal que logren sacar una normativa que permita generar algún tipo de sanción a la persona que rompe la cuarentena, pero no puede ser una sanción de facto y debe de ser proporcional. Creo que eso ya se lo repitieron hasta el cansancio en un montón de lugares. Y la gente que les está pidiendo que debe de ser algo apegado a derecho, que debe de ser una sanción proporcional, que no quiere ser con militares, que está hablando del maltrato en los albergues, no están pidiendo que la gente se muera y salga y se contamine toda. Hay que aprender a escuchar las voces que están disintiendo, las voces que no están a favor de la manera en la que se está manejando esta crisis. Yo no les estoy diciendo que tienen razón, pero hay cosas que suenan muy importantes y muy coherentes. Parte de la sabiduría de saber gobernar y ser un estadista está en escuchar a su oposición. Claro, escuchar cuando hacen unas críticas constructivas, escuchar a aquella gente que porque se levantó, porque se sentó, porque respiró, lo está criticando, no, vea. Me refiero a que hay que escuchar a la gente que está haciendo críticas concretas y de la gente que se puede aprender. Y de las experiencias de los otros países es bueno irlas escuchando, irlas poniendo en práctica. De verdad, yo nuevamente me despido de ustedes deseando que este manejo de la pandemia se vaya arreglando sobre la marcha. Iban a haber errores, ajusten la política pública, escuchen a la oposición, escuchen las críticas constructivas y por favor al resto de la población, si usted no tiene nada que ir a hacer a la calle, no salga. De verdad que esta es una enfermedad real que está arrancándole la vida a muchas personas. Aprendamos a convivir con las diferencias y ojalá que le vaya bien a este gobierno con el manejo de esta crisis, porque necesitamos que le vaya bien, necesitamos controlar la cantidad de muertos que podemos llegar a tener. Bueno, pasen una bonita semana, pórtense bien, nos vemos.